Amén. Dios los bendiga, hermanos, en esta noche. La paz de Dios sea en cada hogar, en cada vida. Queremos, hermanos amados, traer una pequeña reflexión para nuestras vidas, para alimentar nuestro espíritu, para fortalecer nuestra alma. En Cristo Jesús está la fortaleza. Quiero invitarles a orar para que después hagamos la lectura bíblica en el Salmo 23. Y en este hermoso Salmo 23 tenemos el tema, el cuidado del Señor. ¿Sí? Vamos a ver cómo Dios en su gran amor nos cuida, nos protege. Vamos a orar primeramente. Querido Señor, en esta noche te adoramos y te bendecimos. Gracias, Padre, porque tú nos has permitido venir a tu presencia con alegría, con regocijo, porque nunca han decaído tus misericordias, porque nuevas han sido cada mañana. En esta noche, Señor, la gloria y la honra te damos a ti, que todo lo sabes, que todo lo puedes. Gracias, Espíritu Santo, toca el corazón y habla al corazón de cada persona, Señor, y te pedimos por que tú cuides y sanes el cuerpo de Adriana, Señor. Esa rodilla, Padre mío, es sanada ya por la sangre preciosa de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bien, queridos amigos y hermanos, Iglesia Monte de los Olivos y todos los que nos escuchan, sean bienvenidos a esta nueva reflexión que traemos en la palabra de Dios en el Salmo 23. Vamos a leerlo. Dice así la Santa Escritura: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Con este hermoso salmo vamos a hablar un poquito acerca del cuidado del Señor, nuestro buen pastor. ¿Quién es ese buen pastor? Jesús, el buen pastor. Amén. Cuando nosotros, hermanos míos, no hemos creído en Jesús, habrá momentos en la vida del hombre o de la mujer que piense: a nadie le intereso, nadie me ama. Quizá hay momentos en la vida del ser humano donde piense: ¿habrá alguien realmente que me ame? ¿Habrá alguien en esta tierra que realmente se preocupe por mí? Muchas veces, cuando estamos en nuestra soledad, podemos preguntarnos esto: ¿habrá alguien que se preocupa por nosotros? Cuando nosotros sentimos que nuestra vida está vacía, que nuestra vida está fuera de control, cuando nos sentimos inseguros, abandonados, en ocasiones maltratados, alejados de Dios, alejados de todo lo que nos rodea, lo que amamos no nos ama y lo que deseamos no llega a nosotros. En la vida del hombre hay muchas etapas, hermanos, amigos, y quizá muchas personas se tiran al vicio, al alcoholismo, a la drogadicción,
al vicio del cigarro. Quizá muchas personas, por no encontrar una puerta abierta, se van en busca de otro ser que los daña. Otros buscan filosofías o incluso algunos buscan la manera más fácil de escapar y buscan suicidarse. Pero hoy les quiero comentar que hay una gran esperanza para aquella persona que piense que no le aman, para aquella persona que quizá dude de que hay gente buena en la tierra. Hoy quiero hablarles acerca del cuidado del pastor, del cuidado de Dios, del cuidado que Dios tiene para cada uno de los seres humanos. Recuerdo bien que cuando aún yo no conocía a Jesucristo como ahora le conozco, porque yo creía en Dios, realmente creía en Dios, en Jehová el Señor, porque allí en esta religión había crecido con los llamados testigos de Jehová. Y mi fe en Jehová era que Él existía, pero hasta ahí, que teníamos que hacer cosas buenas, que teníamos que dejar el pecado y que teníamos que vivir en armonía y que deberíamos de dejar el mundo para poder agradar a Jehová, a Dios. Y hasta ahí le conocía, pero no conocía yo el amor tan grande a través de Jesucristo. No conocía el sacrificio de Jesús que Él hizo por salvar mi alma, mi corazón. Este 27 de diciembre, creo, voy a cumplir 39 años de conocer a Jesucristo como hoy le conozco, como el pastor de pastores, como el príncipe de los pastores, como el pastor que da su vida por sus ovejas. Ahora conozco ese gran amor. Cuando nosotros no tenemos esta experiencia de conocer a Jesucristo como el buen pastor, podemos estar perdidos en este mundo que solamente nos ofrece vanagloria, nos ofrece egocentrismo y nos ofrece prácticamente todo lo malo, el pecado. Por eso quiero motivarlos a que cada día, cada mañana, nuestro despertar sea un conocer a Dios. Cada día, cada instante, cada amanecer sea un nuevo conocimiento de Dios y de su palabra revelada en nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Leyendo su palabra, leyendo las escrituras, la Biblia, orando a Él, meditando en su palabra, en su presencia. Este Salmo 23 que acabamos de leer nos explica acerca de el rey David. Cuando David aún no era rey, era un hombre, un joven que cuidaba las ovejas de su padre. Y mientras él cuidaba las ovejas de su padre, pudo experimentar el gran amor que se le tiene a una oveja, que te va a dar calor,
que te va a dar bienestar, que te va a dar también provisión. Y David cuidaba las ovejas de su padre en aquel monte, en aquel desierto, en aquel lugar. Y la Biblia registra que él decía, si venía un oso, si venía un león, él agarraba su onda, él agarraba con sus manos y desmenuzaba a ese oso, a ese animal salvaje. Claro que tenía la unción de Dios para hacer esto. Tenía la presencia de Dios y la fuerza de Dios para poderse enfrentar a estos animales feroces. Y algunos comentaristas creen que David escribe este Salmo 23 cuando él era perseguido por el rey Saúl. Cuando David se iba escondiendo de cueva en cueva, de desierto en desierto, por causa del rey Saúl que lo perseguía para destruir su vida, porque no quería dejarle el reino a David. Entonces, sea cual fuere el motivo, vemos que David, cuando escribe este salmo, lo escribe con la certera convicción de conocer quién es Dios. Y por eso este salmo que estamos meditando nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si usted se siente solo, abandonado o triste, desalentado, se siente que nadie lo ama, que nadie lo comprende, y quizá usted ha pensado recurrir al suicidio, recurrir a la droga, incluso recurrir a otra persona. Quizá usted piense: si me caso seré feliz, si tengo hijos seré feliz, si tengo un carro seré feliz. Quiero decirle que nada en esta tierra nos va a dar la felicidad que Dios tiene, que Dios ha preparado, que Dios está anhelante de darnos. Por eso David el salmista, este joven que tocaba su arpa mientras cuidaba las ovejas, el rebaño que su padre le encomendaba, se dio cuenta de la relación íntima y personal que tiene el pastor con sus ovejas. Y entonces la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento y llama a Jesús como el buen pastor. El único que es llamado el buen pastor en la Sagrada Escritura es Jesús, es Dios, Dios mismo. La Biblia nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 11, que Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. ¿Hasta dónde llega lo que el Salmo 23 explica? Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque el buen pastor, que es Jesús, está dispuesto a darlo todo, y lo dio todo por una de sus ovejas. Pero nosotros, si Él está dispuesto a darlo todo por cuidarnos, por protegernos, y nosotros, Él es llamado el buen pastor, nosotros somos llamados sus ovejas, las ovejas de su prado. ¿Qué nos corresponde hacer para estar protegidos de cualquier acechanza del enemigo, de cualquier problema del mundo, de cualquier dificultad, cualquier plaga? Porque al mundo no han faltado plagas
no faltarán plagas y vendrán más plagas. Entonces, nosotros que somos llamados ovejas de su prado, ¿qué nos corresponde hacer para que Jehová, nuestro buen pastor, dice la Biblia, que Jesús es el pastor, el buen pastor, el buen pastor? Y si Él es el buen pastor que está dispuesto a dar su vida por cuidar y proteger a sus ovejas y que nada nos falte, según el Salmo 23, entonces la oveja, que es un animalito indefenso ante los peligros que el mundo ofrece, ¿qué le corresponde hacer? Quedarse bajo la protección de su buen pastor. Porque si una oveja oye la voz del pastor y en lugar de seguirlo, como hacía en la antigüedad en el oriente, las ovejas seguían al pastor. Y la Biblia dice, ellas escuchan mi voz y me siguen. ¿Sí? Ellas escuchan mi voz y me siguen. Conocen la voz del pastor. No seguirán al que no es pastor. No seguirán al que les es una voz que no conocen. Por lo tanto, nosotros necesitamos saber que el buen pastor nos va a guiar a través de su voz. ¿Y quién es la voz hoy en esta tierra del buen pastor? La voz del buen pastor para dirigir nuestra vida hoy es el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, sino que vendrá el Consolador, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces, la voz del buen pastor es el Espíritu Santo, que también es Jesús mismo en la tierra, para guiarnos y dirigirnos, dice el verso 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Si Jesús es el buen pastor y la voz del pastor siguen las ovejitas, entonces nosotros necesitamos saber la voz del Espíritu Santo cuando nos esté llamando, cuando nos esté dirigiendo, porque nos va a dirigir, nos va a guiar, dice, junto a aguas de reposo, junto a delicados pastos, nos hará descansar. Quiere decir que las ovejas también deben de tener reposo porque se cansan. ¿Cuántos de nosotros, incluso usted, si usted ya es una persona físicamente avanzada de edad o está usted cansado, aunque sea joven, está usted cansado de las grandes tormentas que han venido a su vida a causa de ser cristiano? Quiero decirle que el Espíritu Santo está dispuesto a pastorearnos y a llevarnos por delicados pastos para que usted repose, para que usted descanse, para que usted tenga un pastoreo donde encuentre usted confort a su alma, tranquilidad a su alma, porque llega el momento en que por más que seamos fuertes y querramos ser, hermanos amados, personas fieles a Dios,
Llega el momento del cansancio espiritual a causa de la persecución, a causa de la enfermedad, a causa del desempleo, a causa de las necesidades que tiene el ser humano y no encuentra cómo suplirlas. Llega el momento de soledad, llega el momento de angustia, llega el momento donde usted se va a encontrar solo. Pero en esa soledad, quiero decirle lo que la Biblia enseña, que la voz del pastor, en este caso que es Jesucristo el buen pastor, y que a través de su Espíritu Santo, que es la voz que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, este Espíritu Santo, bendito Señor, nos va a guiar, nos va a pastorear de tal manera que podamos descansar en un lugar delicado, en un lugar donde encuentre agua nuestra vida. Encontraremos confort a nuestra alma porque Él nos va a guiar por una senda de justicia y lo hace. No porque nosotros lo merezcamos, no porque seamos mejores que otros, no porque oremos más que otros, no lo hace porque nosotros seamos más o que hayamos hecho algo mayor para alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. Lo hace por amor de su nombre. Dios nos da vida, Dios nos conforta, Dios nos bendice, Dios nos sana, Dios nos da su provisión y nos lleva a descansar en delicados pastos para alimentar nuestro corazón por amor a su nombre, por amor a su presencia. No porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros seamos más inteligentes que cualquier otra persona. No es eso. La Biblia establece que el Señor, como nuestro buen pastor, nos llama por su nombre. A cada uno dice, nos llama por nuestro nombre. Y nos habla también la Sagrada Escritura que Jesucristo no solamente es el buen pastor, sino es el gran pastor. La Biblia habla en Hebreos 13:20 y nos dice el texto: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. No solamente Jesús es el buen pastor, el pastor bueno, el que quiere alimentar nuestra vida, el que quiere satisfacer nuestras necesidades, el que quiere conducirnos por delicados pastos para hacernos descansar. No solamente lo hace por amor a su nombre, lo hace porque Él es el gran pastor. Él es el verdadero, Él es el único pastor. Nos estamos refiriendo a nuestro Señor Dios como el pastor. ¿Sí? No estamos tocando los temas de los pastores que Dios ha puesto en cada congregación. Estamos tocando el tema supremo de Jesús como el buen pastor, de Jesús como el gran pastor de las ovejas, que ese gran pastor hace algo. El verso 4 dice: aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque el gran pastor de pastores está con nosotros. Porque ningún pastor terrenal podría estar con nosotros en valle de sombra y de muerte. Porque nosotros somos humanos y no hemos vencido a la muerte. Pero Jesús, que es el gran pastor, Él sí puede andar en el valle de sombra y de muerte, porque ya la venció. Porque ya venció Jesús a la muerte, ya la destruyó. Por eso cuando Él resucitó de entre los muertos, dijo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón?
¿dónde está aquel aguijón el cual tenías para destruir al mundo? Vencido ha sido. La muerte ha sido vencida en el nombre de Jesús. Y por eso nosotros los cristianos ya disfrutamos de la vida eterna. No hay necesidad de morir para empezar a disfrutar de la vida eterna. Ya la disfrutamos desde el momento que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Disfrutamos de la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el gran pastor. Bendito sea el nombre de Jesús por la sangre preciosa del pacto eterno. Allí en esa sangre, nosotros ahora podemos, aunque andemos a punto de morir, aunque estemos en un peligro inminente, no temeremos mal alguno, porque el gran pastor, el que tiene dominio sobre la muerte, el que tiene dominio sobre tu vida, el que tiene dominio sobre tu casa, está contigo. Está contigo. Por eso es importante decir: no camino solo, conmigo está Jesús. No caminamos solos, caminamos con Jesús, porque los ojos de Jehová, el Señor, contemplan desde el cielo a todo hombre, a toda mujer, a los buenos y a los malos. Él conoce nuestra entrada y nuestra salida, porque es el gran pastor, el buen pastor. Por el pacto eterno que hizo en la cruz del Calvario, Él nos guiará aún en ese momento de nuestro último suspirar aquí en la tierra. Pero empezará una vida maravillosa, una vida esplendorosa, una vida admirable con el Señor. Por eso es que no tememos a morir, hermanos. No debemos de temer morir, porque es un inicio a la vida, es un inicio a la eternidad, porque la vida ya la tenemos, pero es un inicio a la eternidad. Así que dice la palabra del Señor que no debemos de temer, porque Él es el gran pastor. Tu vara y su cayado nos infundirán aliento. Cuando la oveja, cuando el Hijo de Dios quiera apartarse, quiera hacer de las suyas, quiera salirse del redil, como el Señor es el buen pastor, y es tu buen pastor, y es el gran Señor, y es tu gran Señor de pastores. ¿Qué va a hacer Dios cuando una oveja que Él compró a precio de sangre, que Él sufrió por esa oveja, derramó su sangre por esa oveja? Cuando esa oveja, cuando ese creyente quiera apartarse haciendo de las suyas, la Biblia dice que el padre que ama corrige a su hijo. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Va a tomar su vara y su cayado y nos va a infundir aliento. ¿Sí? La vara y el cayado sirven para dirigir a aquella oveja, hablando literalmente de los pastores. Yo no sé mucho de campo, pero me he dado cuenta y he leído que el pastor que cuida a un rebaño de ovejas siempre lleva una vara, un cayado, piedritas, para ir viendo que las ovejas no tomen un sendero equivocado. Y cuando las ovejas quieren salirse del camino que Él quiere irlas dirigiendo, este pastor toma su vara, que es larga, y la corrige. Le da unos golpecitos. Y anteriormente en el oriente,
Cuando una oveja se descarriaba, dice que el pastor le quebraba las patitas de tal manera que no pudiera ya caminar, y entonces la oveja quedaba echada. Y el buen pastor la tomaba entre sus brazos y la ponía en su hombro y la llevaba al redil para sanar sus heridas y para enseñarle a esta oveja que no debería de caminar por senderos que él no la estaba guiando. Cuánto más el buen pastor, nuestro Señor, nuestro Dios, cuánto más el Señor, que es grande y poderoso, no hará esto con aquellos que Él ama. No hará esto porque Él dio su sangre para que usted no se pierda. Lo crucificaron, lo escupieron, lo insultaron y Él derramó toda su sangre. Dicen los médicos que el ser humano tiene de 6 a 7 litros de sangre en su cuerpo. Pues Jesús derramó todos esos litros de sangre. Y cuando el soldado romano le metió aquella lanza en su costado, solamente salió, dice la Biblia, la poca sangre que ya le quedaba y agua. Y agua. Porque el cuerpo también contiene agua. Ya la última gota de su sangre Jesús la derramó por usted, que es una oveja. Y si usted quiere desviarse del camino del Señor y el Señor a usted lo ama, porque esto también es importante saber, que el Padre que ama es el que corrige. Si Dios te ama, te va a corregir. Si Dios te ama, te va a corregir, te va a quebrar las patitas para que ya no puedas avanzar hacia el pecado, para que te detengas y Él pueda cargarte en sus brazos y llevarte de nuevo al mesón para curar tus heridas. ¿Y sabe cómo lo va a hacer el Señor? Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. También podemos tomar otro ejemplo, que la palabra de Dios y su Espíritu Santo, ellas nos infunden aliento en momentos de aflicción, en momentos de dolor, en momentos de angustia, en momentos de tristeza, en momentos de soledad. La palabra de Dios y su Espíritu Santo que Dios va a usar para dirigirnos, para guiarnos, para enseñarnos, para fortalecernos, ellas van a infundir aliento en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y así podremos seguir en obediencia, adorando al Señor. También la Biblia dice que Jesús es el buen pastor, el gran pastor, pero también es llamado el príncipe de los pastores. En el primer libro de la epístola de Pedro, capítulo 5, verso 4, dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quién está dispuesto no solamente a dar su vida, a corregirnos, a bendecirnos? El príncipe de los pastores, Jesús, nuestro Señor y Dios, Él también nos quiere coronar con la corona incorruptible de gloria. Por eso la Biblia dice que Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Él no te dejará llevar una carga que tú no puedes llevar. No te dejará con ese dolor que te puede matar
y destruir, porque Él no ha venido a destruirte. Él ha venido a darte vida. La Biblia dice que Jesús vino a dar vida, que Jesús vino a rescatar lo que estaba perdido. Y entonces el Señor dice que Él adereza mesa delante de tus angustiadores. Por eso te digo, hay alguien que te ama en esta tierra. Detente. Si tú has pensado en el suicidio, si has pensado en un vicio, si has pensado en hacer algo que te puede traer una consecuencia mayor, si no es a ti, a tus familiares. El Señor está dispuesto a que si usted entrega su corazón para amarlo, para conocerlo, para servirle, Él aderezará mesa delante de usted en presencia de los que le angustian. En presencia de la enfermedad, el Señor la hará a un lado y aderezará mesa delante de usted. Le dará provisión, le dará bienestar, le dará alimento, le dará sanidad. Dios está dispuesto. Jesús, el príncipe de los pastores, que está esperando el momento para coronarlo de gloria, está dispuesto a aderezar mesa delante de usted. Si usted tan solamente le cree, si usted tan solamente se entrega, si usted tan solamente abre su corazón y le dice: si tú eres el que me ama y tú eres el que quiere cuidar de mi vida, aquí estoy, heme aquí, entra a mi corazón y vive en mí para siempre. Dios está dispuesto a aderezar delante de usted mesa para que usted sea alimentado y fortalecido. Bendito sea Jesús. Él unge su cabeza con aceite. Las ovejitas en el oriente eran pachoncitas, les crecía la lana. Y por eso tenían que ser trasquiladas, porque la lana cubre su visión, sus ojitos, y ya no ven hacia dónde caminan. Y el aceite que se les ponía era en su cabecita, para que sus ojos estuvieran lubricados y los moscos no pudieran hacer nido allí. Entonces el Señor dice que Él unge nuestra cabeza con aceite para que nuestra copa esté rebosando. Él unge, o sea, Él limpia. Él limpia. El príncipe de pastores, el buen pastor, el gran pastor de nosotros, está dispuesto a seguir haciendo la labor. Nos va a limpiar para que ninguna plaga nuble nuestra visión, para que ningún órgano maligno del exterior cierre tu vista espiritual. Él está dispuesto a limpiarte con aceite, a ungirte con aceite, para que nuestra vida esté siempre alegre, rebosando de favores de Dios. Dejemos que Él sea nuestro pastor. Dejemos que Él sea el que nos proteja, aún en el momento de nuestra último suspirar en esta tierra. Que Él sea el que venga. No, las personas católicas llaman al sacerdote para que les venga a dar los últimos óleos o los últimos rezos o las bendiciones, no sé qué. Pero en este caso, como Él es el príncipe de pastores, Él es el buen pastor, Él es el gran pastor, aún en el momento de nuestro último respirar en esta tierra, el que estará allí para darte la unción, para darte la santificación y para que tu copa esté rebosando, será el buen pastor. Será el único pastor, el príncipe de los pastores. Dice la Biblia: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida.
todos los días de mi vida. Créelo, créelo. Cree que este príncipe de pastores está dispuesto a darte esa bendición a través de su gran misericordia todos los días de nuestra existencia en esta tierra. Qué maravilloso entonces es morir, hermanos, porque allí estará el buen pastor dándonos la bendición, la misericordia, el bien todos los días de nuestra vida, y entonces podremos estar en la casa de Jehová, morar por largos días, largos años, una eternidad. Bendito sea Jesús el Señor. Por eso es que tenemos que amarlo, reverenciarlo, porque es el único que se ha preocupado por ti verdaderamente. Es el único que ha estado contigo en las noches más oscuras de tu vida. Aunque usted no lo vea, aunque usted no lo sienta, aunque usted no lo palpe o no vea literalmente a Jesús, la Biblia dice que Jesús está allí con los que invocan su nombre, con los que anhelan su presencia. Él se hace presente al instante. Entonces, si el Señor quiere ser nuestro buen pastor, invitemos hoy a que Él sea nuestro buen pastor, a que Él sea nuestro único Dios verdadero. No encomiende usted su vida a nadie más, porque nadie fuera de Dios, nadie existe. Solamente Dios existe, es real, es verdadero. Él vive por los siglos de los siglos. En esta noche, ¿cuántos de ustedes quisieran recibir al buen pastor? Pongan manita arriba. ¿Cuántos de ustedes viven para el buen pastor? Obedecen al buen pastor. Se comprometen a esforzarse a obedecer al buen pastor, para que Él conforte nuestra vida, para que Él unja nuestra cabeza, para que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida y que podamos morar en la casa de Jehová todos los días. Necesitamos al buen pastor, necesitamos al pastor de pastores, necesitamos al gran y único pastor. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque aunque hizo y tuvo un desliz y su pecado trajo consecuencias a la nación que él gobernaba, aún así la Biblia lo llama un corazón conforme al corazón de Dios. Porque se arrepintió verdaderamente y nunca más volvió a pecar. Nunca de los nunca vemos a David en desobediencia a Dios, ni adorando ídolos, ni yéndose en pos de los ídolos que sus mujeres tenían, porque él tuvo mujeres del pueblo de Dios. Entonces vemos cómo Dios se agrada de un corazón contrito y humillado. Hoy quiero invitarles a que usted reciba en su corazón a Dios, al buen pastor, al que lo puede perdonar, salvar y dar vida. Jesús, el buen, el gran, el príncipe de pastores. ¿Quieren recibir a Jesús como Señor y Salvador? Si usted dice que sí, ponga manita arriba y vamos a orar. Padre, en esta noche alabo y glorifico tu nombre grandemente. No hay Dios como mi Dios, solo tú puedes. Gracias por sanarme, gracias por salvarme, gracias por ungir mi cabeza con aceite fresco. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo todos los días de mi vida y moraré en la casa de Jehová. Porque tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
porque nunca me has dejado, no me has desamparado, porque tú eres el único que se preocupa, Señor, cuando yo no tenía paz, cuando yo no tenía, Señor, salvación. Tú viste mi vida, Señor, que se estaba hundiendo, pero tú tuviste misericordia y me salvaste y me sanaste. Gracias, Señor. Salva y sana a todos aquellos que hoy te reciban como tu único Dios y Salvador. Padre, te pido por aquellas personas que hoy te reciben como su Dios, como su buen pastor. Bendícelos, escribe su nombre en el libro de la vida. No los dejes, no los desampares jamás, porque tu palabra nos enseña que tú siempre estarás con nosotros todos los días hasta el fin de nuestros días, de este fin de este siglo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntete bendecido, siéntete muy amado, siéntete protegido, porque Jesús, el buen pastor, ahora está contigo. Amén. El Señor los bendiga a todos. Cuídense mucho y feliz año nuevo 2021. Bendiciones para siempre. Amén.